¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, aquí estamos una vez más, como esta y todas las noches. Es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa que va a ser de gran bendición. Nada más que déjame que el señor director nos ponga el video. Ahí estamos ya en video. Mira, la camisa es azul y ahora se ve como la morada por YouTube. Se ve como que morada. Bueno, pues es la luz también que tenemos aquí. Buenas noches a todos mis queridos hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan. Queremos mandarles un cordial saludo a quienes nos ven a través de Facebook. En Facebook nos puedes ver por nuestro canal JSMYF Internacional, JSMYF Internacional, que son las abreviaturas de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Por ahí, merengues, nos puedes estar viendo y escuchando. Así que gracias a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan. Y por YouTube nos ves a través de nuestro canal Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Así que bueno, pues ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Pues el día de hoy tenemos un programa que va a ser de gran bendición. El tema está facilito. ¿Temor? Oh, bueno, en algún momento a todos nos ha llegado esta palabra, así que bueno, pues es la palabra que el día de hoy nos va a llegar a ti y a mí a través de nuestro programa, a través de nuestro enlace. Bueno, pues saludo a todos, como ya lo comenté, mis hermanos, hoy no puedo saludar a nadie porque estos días no saludo, ¿no? Bueno, necesito hacer así para que el señor director vea los retrasos que tenemos. Estamos haciendo algunos arreglos para no vernos ya tan robotizados y parece ser que ya no nos vemos robotizados. Eso, y esperemos que no se caiga también el programa. Bueno, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos un enlace dedicado. Esto es que hay que invertir más en internet, porque aquí donde estamos pues llega por aire y es muy bajo. Y bueno, pues es algo con lo que tenemos que estar luchando. Nunca padecimos en México. Ahí en la Ciudad de México salíamos con 200 megas de internet. Salíamos con toda potencia en México, 200 megas. Y aquí salimos con 10 megas y con todo y el cable Ethernet, ni siquiera los 10. Hacemos pruebas antes. Salimos con 9, con 7. Y bueno, pues ya. Ay, le pedimos a nuestro Señor que arreglanos, Señor, el internet, toca un alma caritativa que se comprometa para que podamos tener un enlace dedicado y poder transmitir como debe ser por Facebook. No tenemos ningún problema, porque pues ahí nos ven y nos escuchan, así que no hay ningún problema. Bueno, pues estás dentro del ministerio de quejosos, el quejoso de tu servidor. Y bueno, pues ahí estamos viendo que hay un retraso en Facebook, en YouTube, se retrasa la señal de YouTube. Bueno, pues esto es lo que me choca, que nos pasmemos, que no nos veamos ni nos escuchemos. Pero aquí está bien, ¿verdad? Aquí está bien, así que no sé cuál sea el problema de que se va y viene la señal. Bueno, pues es lo mismo, estábamos saliendo bien, con toda potencia, y ya cuando empieza a dar de vueltitas es porque ya se traba. Ténganos paciencia, por favor. Ténganle paciencia, y si nos ves por YouTube, bueno, pues lo más probable es que se vaya a trabar. Declaramos que no, ¿verdad? Pero pues de repente se regresa, ¿ok? Así que bueno. Bueno, pues vamos a orar, si te parece bien, mi querido hermano, mi querida hermana, y vamos a pedirle a Dios que se mejoren las redes sociales. Así que lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo te invito para que ahí donde tú estás viéndonos y escuchamos, digamos amén, amén y amén. Oramos y decimos: Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia y por todo lo que nos das, Señor, en este día y en esta hora. Padre, yo te doy gracias por todas las ideas que nos das, por todo el caminar que tú nos das, mi Señor, y gracias, Padre, también por todas las promesas de tu amor y de tu misericordia. Padre, en esta noche que mi esposa Clau va a compartirnos este tema, yo te pido que nos bendiga, Señor,
que nos ayudes y que permitas, Padre, que podamos hacer un programa de bendición. Por favor, Señor, te lo pido, Padre. Ayúdanos a hacer un programa que sea de bendición. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a que bajo esta inspiración y bajo este amor y esta entrega podamos entender y comprender lo que tú nos quieres decir a través de mi esposa Clau, Padre. Inspira en ella, Señor, tu Espíritu Santo. Y haz, Padre, por favor, que nos hables a través de ella. Te lo pido y te lo suplico. Padre, todo esto te lo pido y agradezco por el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos amén, amén y amén. Bueno, pues ya nada más estamos esperando a que llegue ya mi esposa Clau. Ok, así que ya no debe de tardar, por aquí anda. Dale me gusta al programa, por favor. Si nos estás viendo a través de YouTube, dale me gusta. Si nos ves a través de Facebook, dale también me gusta. Y ya la vi, mi esposa Clau. Aquí está. Y bueno, pues dejamos a mi esposa Clau con este tema. No se les olvide de los programas, los miércoles, los mejores programas de la barra. Pues sí, sí es cierto, muy buenos programas, eso es una realidad y bueno, pues aquí feliz con ustedes una vez más, muy contenta de poder compartir, de poder estar en este espacio en donde nos permites entrar a tus hogares. Buenas noches, Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Qué gusto saber que nos acompañas, qué gusto saber que estamos unidos todos con un mismo fin, que es estar al pie del cañón por nuestras familias. Les agradezco infinitamente la oportunidad que nos dan de servirles y les agradezco profundamente también el que ustedes hayan decidido luchar por sus familias, porque eso engrandece y ennoblece no solo el alma, la familia, y ennoblece también nuestros corazones y obviamente, bueno, pues trabajamos para el Señor. Creo que por ahí no se están viendo bien los chats, pero para los que están por aquí, que es Memo Ramírez, le mando un abrazo muy grande, buenas noches Memo, a Zoila, a Sandy Cardona, a Gloria Hernández, a Erika, a María de la Luz y a Dianita, o María de la Luz, Adriana dice, Miguel Lira, que está por acá por Facebook, Lourdes Nava, Gaby, buenas noches, Dianita, Nora Elia, buenas noches también. Creo que en Facebook sí estamos, se alcanzan a ver algunos de los nombres, y a Eli Casillas, Arlén, Meche, María Mercedes, Carmelita Gómez, Que si te voy a hacer de cenar un sándwich. Eli Castillas, por aquí también a María Sánchez, bueno, pues a Jackie Cedeño. Hoy no hay invitado especial, no se emocionen. A Alexandra, a Dianita Céspedes, a Yabranet o Glabrenet, no sé, Morales, Ilse, Olivia, Cristian Cagua, buenas noches hermano. Y pues bueno, pues y en los que no se pueden ver aquí en el chat, en fin, creo que hay problemas con las redes sociales y no solo hoy, sino ya van varios días. Bueno, pues hay que pedirle al Señor que nos ayude a que pues no sé si el internet o qué se tenga que mejorar. Y bueno, pero pues muy contenta de iniciar con ustedes un tema que se llama temor, y es como pregunta porque pues los hijos que creemos en el Señor, que creemos en su amor, deberíamos de pasar por alto esta palabra, pero vamos a hablar de él, ¿no? Pero para empezar a hablar de él, quisiera yo leer uno de mis salmos preferidos, de un salmo que la verdad es que es pues debería de ser un parteaguas para todos los que estamos
en esta batalla y que cuando lo leemos debe haber un antes y un después. Es el Salmo 34, yo creo que muchos de ustedes lo pueden identificar perfectamente. Salmo 34 que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que le temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Vengan, hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien. Busca la paz y sigue tras ella. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. La maldad hará morir al malvado y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. Y esta es palabra de Dios y todo mundo de verdad en este momento deberíamos de gozarnos y de decir gloria a ti, Padre eterno y Padre bueno, porque la verdad, amados hermanos, si nosotros leemos con calma y estudiamos perfectamente este salmo, nos vamos a dar cuenta que es una promesa enorme y hermosa de parte de nuestro Señor. Y bueno, pero si vamos a analizar o a reflexionar sobre este salmo, podemos decir, tenemos que hablar del temor, obviamente, ¿no? Y podemos decir que el hombre, pues, todo el género humano, obviamente el hombre, mujer, posee pues una reacción natural a ciertas circunstancias que le producen un estado de temor. ¿Sí? Todos nosotros poseemos en ciertas circunstancias pues un estado que nos produce temor. Y ese temor Bueno, ya regresamos por YouTube. Démonos un segundo para regresar por Facebook. Un momento, por favor. Para regresar por Facebook. Un momento. Bueno, un momento, por favor. Ya siéntate. En YouTube ya nos están viendo, ¿no? Permiso tantito otra vez.
2, 1, ya estás, Cindy, tú ya estás otra vez. Ya. Ok, creo que ya vamos a ver si se mejora pues la comunicación. Y bueno, pues decía nosotros que el temor a veces es tan grande que se puede convertir en una fobia, ¿sí? Y pues tenemos una larga lista de estas fobias. Yo conozco muy bien una de ellas, que es la aracnofobia, que es un temor a las arañas. Es algo que padece el profe y padecen mis hijos también. Tenemos otro tipo de fobia como la blatofobia, que es el temor y terror a las cucarachas, la aerofobia, que es el temor a volar, la claustrofobia, el temor a estar en espacios cerrados, y creo que por ahí también hay una plurofobia, que es el temor a estar en un lugar con una multitud, ¿no? Bueno, en fin, muchas fobias, y estos temores pues se convierten en enemigos para nosotros, ¿no? Hay una fobia que se llama anuptafobia, que es temor a quedarse soltero, pero hay otra que se llama gamofobia, que es temor al matrimonio, ¿no? En fin, el asunto de todo esto, amados hermanos, es que los temores que nosotros enfrentamos, pues pueden producir una reacción negativa en nuestro subconsciente, una reacción negativa fuerte, una reacción negativa subyacente precisamente en nuestro subconsciente. Y el temor, amados hermanos, pues tiene en este lado negativo, pues la consecuencia de paralizarnos y no permitirnos seguir adelante en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, alguna vez una de mis hermanas subió a un edificio y caminó 2 pasos, porque era muy alto el edificio, tenía un balcón, y no pudo después ya ni caminar para adelante ni para atrás, ¿no? La paralizó el temor. Y bueno, el temor tiene pues este lado negativo que puede paralizarnos y no permitirnos seguir adelante, y que a veces ni siquiera retractarnos, ¿no? Y así como tiene un lado negativo, también tiene su lado positivo, pues donde uno puede aprender más. En este caso, pues hablando de las cosas del Señor, uno puede aprender más de Dios cuando nos enfrentamos pues a terribles momentos. Y si nosotros también analizamos nuestra circunstancia actual, esta situación del matrimonio, podemos ver que después quizá de la angustia, del dolor, de el sabor terrible de la traición, del abandono, de la sorpresa enorme que nos llevó pues enterarnos o saber que nuestro esposo o nuestra esposa ya no quieren nada con nosotros, que quieren el divorcio, que algunos abandonan el hogar, otros se quedan, pero nos dicen que ya no nos quieren, etcétera, etcétera. Pues después de este dolor inmenso y de la sorpresa y de el enojo y la frustración, viene también el temor, ¿sí? Nos enfrentamos a un temor terrible de qué va a pasar, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mi hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero también encontramos que este temor de no quiero quedarme sola o solo, quiero defender mi familia, pues nos ha arrojado a buscar del Señor y nos ha ocasionado una consecuencia, es que conocemos más al Señor y que tenemos obviamente pues una nueva relación con Él, ¿no? Con nuestro Padre eterno. Y hay un texto que habla sobre el temor, que es en el Salmo 27, en los versos 1 y del 1 al 3,
pues obviamente el salmista habla de estos temores, ¿no? Y justamente, pues nos haría muy bien como ministerio, como personas que estamos escuchando ahorita este tema, pues que revisemos estas promesas que el Señor nos ha dado para pasar al siguiente punto del mensaje. Y que revisemos bien este salmo respecto a los temores, ¿no? Dice que los temores, dice el verso 5, pues generan una situación de oscuridad, ¿no? Dice, en el verso 5 dice, busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores, ¿sí? Eso dice el verso 5. Y bueno, tenemos que entender un poquito quién escribe este salmo, pero se está refiriendo a un hombre que está pasando por una crisis muy fuerte, una crisis emocional, que es el salmista, el escritor de casi todos los salmos es precisamente David. Entonces, él está pasando por una situación fuerte en su vida. No sé si ustedes, que conocen la historia de David, se acuerdan de este pasaje donde David, como es perseguido por el rey, él se esconde en una cueva, y se esconde en una cueva para tratar de salvar su vida, porque lo están obviamente persiguiendo para matar. Y esto dice el Salmo 27, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Amparo mi vida es el Señor, ante quién temblaré. Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Y bueno, estos son los textos hermosos del que yo les hablaba, que es una promesa y que nosotros vamos a ir analizando conforme vamos avanzando. Y bueno, les decía yo, quien escribe este salmo, pues está pasando por una crisis emocional muy fuerte, está recibiendo una acechanza muy hostil. Nosotros sabemos que el rey David es heredero del trono de Israel, y pues se encuentra en una cueva porque Saúl, que es el rey en ese momento, que es el rey desechado por Dios por su desobediencia y por su mala actitud, pues viene persiguiendo a David, y David no una, sino muchas veces, varias veces ha encontrado al borde de la muerte, precisamente pues producto por esta persecución y por otras cosas, ¿no? Y bueno, David es el que escribe el Salmo, y que él tiene pues pensamientos, en este momento pensamientos muy perturbadores, y el hecho pues obviamente de estar en una cueva, en un lugar oscuro, en un lugar de esa naturaleza, pues lo hace que él se sienta muy vulnerable, y lo hace sentirse que vive en una gran oscuridad. Y si aquí nosotros hacemos pues una comparación, una analogía con lo que estamos pasando nosotros en este momento, o por los que pasamos al principio de toda esta catástrofe familiar, podemos darnos cuenta que cuando nosotros empezamos con esto, pues nos encontramos así, sitiados, en una cueva, y nos sentimos que estamos en un lugar súper oscuro, que no hay salida. Y este sitio súper oscuro, esta cueva donde no estamos porque queremos, sino porque estamos siendo perseguidas por una situación matrimonial en la que no quisimos estar, ni pedimos estar,
Sí, quizá tuvimos que ver, estamos viviendo también consecuencias de nuestras propias acciones y decisiones o decisiones mal tomadas, pero en realidad no estamos en donde queríamos estar. Estamos en un sitio oscuro, en una cueva terrible, acechados, y nos sentimos terriblemente y tremendamente vulnerables. Si ustedes a mí me preguntan, por supuesto que yo me sentía tremendamente vulnerable cuando me sucede todo esto. Yo sé que muchos de ustedes se sienten así, vulnerables. Es el comienzo. Toca pasarla difícil, pero va a pasar. Y bueno, David estaba en este sitio vulnerable, en una gran oscuridad. Y sé que ustedes entienden cómo se sentía David, porque ustedes están pasando por lo mismo. Y sé que ustedes que han vivido esta circunstancia tremenda en su matrimonio y que de repente se vieron abrazados por infinidad de temores, ¿sí? Temor a que esto no se arregle, a la soledad, a que cómo van a crecer mis hijos, al abandono, temor a la sociedad también, en fin, a que si mis hijos podrán salir adelante después de esta fractura matrimonial, en fin, estamos invadidos de temores, ¿no? Entonces, y David estaba invadido de temor. La vida de David en ese momento está llena de oscuridad, como quizá la vida de nosotros al inicio de esta situación matrimonial. Sus pensamientos nublan su razón. Y yo recuerdo cuántas cosas quería yo hacer, cuántas cosas quería yo gritar y hacer cuando recién me sucede todo esto. Y efectivamente, pues yo tenía la razón nublada y yo sé que muchos de ustedes se han sentido así, con la razón nublada. Y también, pues con esos deseos nada gratos de que esto tome otro cariz y muchas veces deseos de venganza, deseos de hacer algo para herir también a quien me está hiriendo tanto. Y todo esto, hermanos, nos sucede cuando recién nosotros pues empezamos a sufrir la fractura matrimonial. Y bueno, aquí tenemos entonces el ejemplo de David, ¿no? Que si observamos nosotros en el texto, si lo leemos, primero, antes que otra cosa, pide al Señor que le alumbre, ¿no? Que alumbre sus días oscuros, que vea por él. Y nosotros podemos, porque lo leo el texto y dice, busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí como ejemplo de David que lo primero que hizo, pues es buscar al Señor, ¿no? Es decir, pues clamarle a Él. Y bueno, yo sé que quizá ahora me digan, no, pues yo también, sí, ahorita sí, y bendito sea el Señor, pero no muchos se empiezan de esa manera, clamándole al Señor, ¿no? Y bueno, seguramente en este lapso en que David estaba en esa cueva, tuvo pues muy malos pensamientos y tuvo que luchar con deseos no gratos, pues en su cotidianidad, porque él no estuvo unas horas, él estuvo largo tiempo, ¿no? Pero si, les repito, si nosotros observamos bien el texto y vemos qué sucedió, pues primero el Señor alumbra la vida nos dice que alumbra la vida de aquellos que andan en oscuridad, de aquellos que están encerrados
en sus propios sentimientos de fracaso. También el texto, si nosotros lo leemos bien y con calma, vemos que nos afirma que pues los malos, los que estamos cerca del Señor o los que lo buscamos, pues no permaneceremos en vergüenza, ¿no? Es una promesa hermosa, ¿no? Y que al final del día o al final de la transición que estemos pasando, pues Dios mismo sacará nuestra pena del alma, ¿no? Y bueno, yo te voy a decir algo. Yo recuerdo cuando a mí me pasa todo esto y recuerdo que al principio, pues les dije, es un dolor. Yo sí, y lo he comentado quizá aquí y si no aquí en muchos otros lados, que yo sentí dolor de muerte. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es el dolor de muerte? Pues el dolor de muerte es que, aunque ustedes no lo crean, quizá, pues alguna de ustedes me pueda decir si sí o no, pero me dolía el corazón, me dolía. Incluso yo recuerdo que cuando me llegaban pensamientos muy negativos, me costaba trabajo respirar, o cuando me enteraba de algo, me costaba trabajo respirar. O sea, y me dolía, o sea, y además no solo aquí, tenía todas las sensaciones en la boca del estómago, aquí, en los pies, increíblemente. En fin, es un dolor de muerte, ¿no? Pero dice el Señor como una promesa que al final del día, Dios mismo sacará la pena del alma, ¿no? Al final del día, Dios mismo sacará la pena del alma. Y bueno, si nosotros leemos el verso 6, nos dice así, dice, miren hacia él y quedarán resplandecientes y su rostro no se avergonzará. Este pobre hombre invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias, ¿no? Y bueno, nosotros podemos ver que en el texto que pues él habla, dice, este pobre hombre, pues obviamente tiene que ver con la humildad, ¿no? Este pobre hombre se refiere a que era alguien humilde, y no estoy hablando de condición económica, sino tiene que ver con humildad. Y David es un buen ejemplo de ello. Y si bien David es un ejemplo de esta parte de la humildad, también es un buen ejemplo de que pues es de alguien que está sometido y acorralado por su enemigo. David es un buen ejemplo de alguien que está sometido y acorralado por su enemigo y que obviamente está devastado, y eso le ha generado o ha caído en una pobreza emocional e incluso hasta espiritual, ¿no? Entonces, esta pobreza emocional y esta pobreza espiritual, pues lo impulsa a que clame a Dios con mucha más intensidad, ¿sí? Y si nosotros leemos bien el texto y lo analizamos, y espero que cuando termine el programa todo el mundo agarre y analice el texto, David ni siquiera está pensando en otros, en ese momento no está pensando en otros, sino está pensando en él mismo cuando le dice, sufrió de ansiedad, y en este salmo, él se refiere así como o sea, de él mismo. Es decir, que David sufre un periodo de ansiedad, y nos encontramos también como que podemos asemejarnos a David con estos periodos de ansiedad. Nosotros podemos asemejarnos a David con estos periodos de ansiedad, ¿no? Porque todas o todos hemos
pasado en esta crisis matrimonial, pues por periodos de ansiedad, de angustia, de mucha ansiedad, de no sé qué hacer, no sé para dónde moverme, voy, regreso, busco, pido ayuda, etcétera. Entonces, es un periodo de ansiedad. Y si nosotros analizáramos el perfil emocional de todos los que están aquí en Jesús Salvando Matrimonios y Familia, te puedo asegurar que muchos aún están en este periodo de ansiedad, o por lo menos muchos experimentaron este periodo de ansiedad. Y bueno, pues nosotros podemos saber que el temor conlleva algunas situaciones que no se pueden controlar o que son muy difíciles de controlar, y que esas situaciones escapan de nuestras manos cuando nos queremos ocupar de esto, ¿no? Escapan de nuestras manos. Y ¿por qué esta parte que no se puede controlar? Si nosotros buscáramos una definición de temor, podríamos ver que hay quien lo define, como una emoción muy dolorosa que propicia o genera que sintamos peligro, que sintamos riesgo, ya sea real o imaginario, y que viene generalmente acompañado este temor, pues por un vivo deseo de evitarlo y de no ceder a esta amenaza, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos definir el temor, podríamos decir que es una emoción dolorosa propiciada por una situación de peligro que puede ser real o puede ser imaginaria, no sabemos, y que viene acompañado de un vivo deseo de evitar este dolor y de escapar de la amenaza, ¿sí? Entonces, podemos decir que yo creo que todo el género humano, todos los hombres y mujeres hemos sentido este temor y esta circunstancia de vida, ¿no? Y que además, si nosotros pudiéramos arrancarnos esto que nos pesa, es decir, pudiéramos retomar o reacomodar nuestra vida, pues les aseguro que todos levantaríamos la mano, porque todos lo que queremos, todos lo que queremos es que esto acabe, que acabe bien, que sea como un cuento donde acabe en felicidad, y que podamos escapar justamente de una amenaza de que las cosas puedan ser diferentes. Y dice en el Salmo que dice, aquí estoy leyendo, que dice una parte que hay seguridad en lo que está diciendo o haciendo Dios. Y eso es muy importante, porque el Señor en su verdad revelada, obviamente, pues nos permite que busquemos manifestarle a Él lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos acontece, y que obviamente escapar de una circunstancia que nos parte el corazón y que nos atraiga este dolor con el que no queremos seguir viviendo. Déjenme tomar un poquito de refresco, hermanos, porque hace mucho calor aquí. Permítanme un segundo y ahorita sigo con ustedes. Y no es comercial. Generalmente yo todo el día pues tomo agua simple, pero
ahorita para poder despabilarme un poquito, porque el calor aquí se siente fuerte y como que merma, aunque tengo el ventilador, pero pues la coca me despabila un poco. Y bien, sabemos, amados hermanos, que nadie de nosotros está libre de emociones, nadie, no somos personas que no tengamos emociones. Pero, y nadie está libre también de la emoción del temor, pero aquí lo que sí podemos ver que David, el salmista, pues, a pesar de lo que estaba viviendo, él tenía infinita confianza en el Señor, ¿no? Y que en este salmo, por un lado, manifiesta la seguridad que tiene de que Dios va a actuar, que Dios lo está escuchando, que Dios ha oído su plegaria, y por otro lado, la certeza de que es librado de todas sus angustias. Porque él escribe el salmo y él mismo dice, ¿no? Yo sé que soy librado de todas las angustias. Entonces, aquí David pues nos demuestra la certeza y la seguridad que él tenía de que todo esto iba a pasar, por lo menos en la parte que le correspondía. Y bueno, tenemos también, perdón, que yo aquí te quiero preguntar, si piensa un poquito, no necesito que me lo responda porque está canijo, pero ¿cuál es la primera reacción cuando nosotros somos invadidos por el temor? ¿Cuál es tu primera reacción cuando el temor llega a tu vida y se manifiesta en quizá pues el temor a perder el empleo, el temor, no sé? ¿Cuál es tu primera reacción cuando un temor te invade a gran escala? No me digas, es que yo sí, algunas veces no. Obviamente, o sea, ¿cuál es tu primera reacción cuando eres invadido por temores fuertes? Por temores fuertes. ¿Cuál es tu primera reacción si en algún momento te invadió un temor fuerte? Por acá dicen que, permítame, por acá dice, obviamente dice el temor al divorcio. Otro que dice por acá el temor a no ser restaurado, a que nunca regrese. En fin, hay muchos temores que, perdón, hay muchas reacciones. Dice, ¿cuál es su primera reacción cuando es invadido por los temores? Busco a Dios, no, me escondo, cambio el tema, me salgo, regreso. ¿Cuál es tu reacción cuando tú sientes que ya hay un temor que te está invadiendo? ¿A quién acudes cuando este temor te está invadiendo? ¿A quién acudes? Porque, vean, hermanos, si nosotros seguimos leyendo, permítanme, déjenme ver, porque creo que aquí ya alguien quiso participar y bueno, aquí pone el temor al abandono. Dice que mi temor es que mi pareja no regrese. Temor al tiempo. Ok. ¿Y cuál es tu primera reacción? Y aquí veo, ¿no? Buscar a Mamá María, acercarme a la iglesia, hacer oración. Ajá. Va al Santísimo, dice, todo lo dejo en los pies del Cristo. Dice otra persona, voy al Santísimo, recurro a Dios.
reclamo a Dios por su misericordia, o clamo a Dios, perdón, por su misericordia. Dice Kelly que ella habla con papá y mamá. Ok, bueno, pues la mayoría ahorita pensamos en el Señor. Yo les pregunto, ¿antes era igual? Antes, quizá no, quizá algunos sí, pero la mayoría, hay que ser sinceros, y no. Entonces nuestra primera reacción hoy, actualmente, es correr a los pies de Cristo. Pero antes pues, era tratar de resolver todo con nuestras propias fuerzas y, y con nuestros propios métodos, ¿no? Y bueno, vemos que lo primero que David hizo en esta soledad terrible de la cueva, porque él estaba solo, lo primero que hizo en esta soledad, y además no solo en su soledad, sino en la proximidad que tuvo de morir, ¿sí? Y, y pues eso obviamente podría haber acrecentado su temor, ¿no? Y dice aquí el Salmo, dice que lo primero que hizo David, obviamente en su proximidad, o cuando él se sintió muy cercano a la muerte, fue pues obviamente refugiarse en el Señor, ¿no? Abrazarse del Señor. Y en ese abrazo, en ese luchar, pues vio cómo sus oraciones eran respondidas. Vio cómo sus oraciones sí eran respondidas, ¿no? Y bueno, en el salmista dice, pues que a él el Señor le libró de todos sus errores, ¿no? De todos sus temores, perdón. Y a este respecto, su hijo, que después de que salió David, él toma el cargo, que es Salomón, perdón, dice que más el perdón, dice, y me libró de todos mis temores, que es un pasaje de los mismos que yo les dije, pequeño, de la palabra del Señor, de esos pasajes de bolsillo, ¿no? Y bueno, dice también el texto, o más bien no dice, sino que pues nos damos cuenta que sigue aún atorado el el dolor, y si sigue atorado, pues no nos deja avanzar. Perdón, hermano. Dice en el texto, gusten y vean, en el texto 9, dice, perdón, en el texto 8 dice, el ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que le temen. Nada faltará a los que le temen. Pero aquí nos dice muy claro, ¿no? El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Dice, este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. Esta es una palabra del Señor, y todo el mundo le damos la gloria al Señor por su infinita bondad hacia nosotros. Y bueno, perdón. Entonces, vemos entonces que el Señor tiene promesa en este texto, pero además nos permite continuar con este... Ay, creo que perdón, creo que